Bien, vamos en esta oportunidad a resolver un problema de cinética química, continuando con el temario de los reactores químicos. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que dice el problema y empezamos a enfocarlo haciendo un pequeño diagrama, lógicamente, para ver qué es lo que por dónde podemos empezar. Una sustancia gaseosa se descompone a 350 grados centígrados y una atmósfera de presión, formando la sustancia B gaseosa y C gaseosa según la estequiometría que me ponen aquí. A, B, C. Ahora, si la cinética es de primer orden, con una constante específica de velocidad de 2,5 por 10 elevado a la menos 5 segundos a la menos 1, una cosita muy importante, estas son las unidades propias de una reacción de primer orden. Tiempo a la menos 1. Tiempo a la menos 1. Determinar la primera parte, el porcentaje de descomposición al cabo del tiempo de una hora y su concentración de A al final de esa hora. Si el volumen del reactor es variable. Amigo, estamos trabajando aquí en fase gas, el volumen me dice que es variable. Ahora, pero la parte B no dice cuál es el porcentaje de descomposición al cabo de una hora y su concentración al final de esa hora si el volumen del reactor es constante, o sea que aún siendo gas, lo estamos forzando a que el volumen sea constante. Ahora, y la parte C dice responder A y B si la estequiometría fuera de esta manera. No una mol de A, sino 2 moles de A descomponiéndose en B más el C gaseosos. Bien, vamos a analizar entonces el primero y dice entonces solución y nos plantea. Esto significaría que nosotros tenemos que ver aquí la reacción química. Lo primero y lo más importante, la reacción sería el A gas. Vamos a colocar la lámpara, el A gas, para darnos aquí B gas más el C gas. De esta manera, eso sería entonces la ecuación. Donde me dan aquí es una reacción de orden 1, el orden es igual a 1, y me dan la K, justamente un solo mol de reactante, entonces sería la K de la, y esa K de la vendría a ser igual a 2,5 por 10 elevado a la menos 5 tiempo, que en este caso segundo a la menos 1. Bien, y la parte A del problema nos menciona entonces cuál es el porcentaje de descomposición de A, o sea, cuál es lo que se ha convertido de A, cuál es la conversión de la A al cabo de un tiempo de una hora. Como la velocidad específica está en segundos a la menos 1, entonces esa hora habrá que ponerlo como 3600 segundos, convertirlo en segundos. Y además, para este caso, ¿cuánto sería la conversión de la y cuánto sería la concentración de la al final? Si el volumen del reactor es variable, o sea que me imagino yo de que yo tengo acá un reactor y este reactor lo mantengo con un cilindro pistón y ese cilindro pistón no tiene topes, o sea, tiene libertad de movimiento. Y la reacción se está llevando acá. La reacción está allí. Veamos entonces de qué manera podemos cuantificar nosotros la conversión de la. En primer lugar colocaríamos que la velocidad de reacción menos el R de A va a ser igual a ¿cuánto? Por la ecuación cinética de la velocidad sería entonces la K de la por la concentración del reactante A elevado a la 1 porque es de orden 1. Por este 1 colocamos el exponente 1, que muchas veces ni se la coloca. Pero por otra parte tenemos que esa velocidad menos el R de A también es igual a menos la variación de los moles de A por unidad de volumen y unidad de tiempo. Como estamos aquí en esta fase, en la fase gas, plantearíamos el tema de que esta concentración, siempre cuando hablemos de fase gas, tenemos que hablar no de concentraciones, sino de moles, y después ya reemplazar las concentraciones y volumen o las moles y volumen por concentraciones. Entonces sería la K de la por los moles de la A partido del volumen. Esto vendría a ser nuestras relaciones de velocidad. Digo entonces, si esto va,
tenemos que igualar los segundos miembros. Igualando los segundos miembros nos quedaría entonces de esta forma. Igualando esta magnitud menos la derivada de n de a sobre el volumen por el diferencial de tiempo vendría a ser la K de la sustancia A por los moles de A partido del volumen. Esto sería nuestra ecuación. Ahora tenemos que ver cómo varían los moles de A con la conversión, cómo varía el volumen con la conversión y aún más. Diríamos que este volumen que es variable va a estar en función de ¿qué? El volumen varía con la variación de fracción de moles, de la variación de presión y variación de temperatura. Ese por teoría. Pero como me dicen en este problema que la reacción se lleva a cabo a una presión y una temperatura determinadas, a esta temperatura, a esta presión, o sea, esto se mantiene constantes. Eso implica de que ya no tomo en cuenta la variación de presión ni la temperatura, o sea, variaría únicamente con la variación de moles. Y recordar de que ese épsilon era igual a delta variación de moles multiplicado por la fracción molar del reactivo limitante al inicio. Pues bien, la tenemos en toda esa forma. Ahora digo, el número de moles con esta observación, ese número de moles al final, el n de a, vendría a ser por la estequiometría y por la definición de conversión, n de a sub 0, por el 1 menos la conversión de la. ¿De dónde sale eso? Eso sale de la definición de conversión, que la conversión era n de a sub 0 menos el n de a partido de n de a sub 0. De aquí despejamos y calculamos entonces el n de a al final. Pues bien, eso por un lado. Por el otro lado, el volumen va a depender únicamente del épsilon. Y ese volumen va a ser igual al volumen inicial multiplicado por el 1 más el épsilon por la conversión de la. Esa es la forma del churro que nosotros teníamos en las clases pasadas. Quitamos ahí la presión P sub 0, que es constante, la relación de temperatura, que es constante, y nos quedaría únicamente la relación en función del número D, o sea, la variación del volumen con la fracción de los moles en la reacción química. Bien, ahora, pero para llevarlo, esta ecuación a esto, tenemos que calcular el diferencial de n de a. Entonces yo digo, diferencial de n de a, eso va a ser igual a ¿cuánto? Esto es constante, moles iniciales. Y la derivada de una constante de 1 es 0, sería la derivada de esto, con signo negativo, menos n de a sub 0 por la derivada o diferencial de x de a. Todo esto que está aquí lo llevamos a esta ecuación. Entonces digo, sustituyendo nos quedaría entonces de esta manera. Sustituyendo tendríamos entonces menos diferencial de n de a, que es esta cantidad, que este menos con este menos sería más. N de a sub 0, diferencial de x de la a, partido del volumen, pero el volumen varía de esta manera. Entonces sería v sub 0 por el 1 más el épsilon x de a, multiplicado por el dt en el denominador. Esto va a ser igual a la constante de velocidad de la sustancia A por número de moles de A, que vendría a ser esta cantidad. N por n de a sub 0, 1 menos el x de a, partido del v, que es esta magnitud, v sub 0 por el 1 más el épsilon x de a. Simplificamos lo simplificable y entonces nos quedaría de esta forma. El v sub 0 con esto, si nos fijamos, se va con todo y esto. Además, el n de a sub 0 se me va con el n de a sub 0. Y de aquí separamos variables. Separando variables nos quedaría entonces el tema. 1 menos x de a pasaría al denominador del diferencial de x de a. Diferencial de x de a partido de 1 menos el x de a va a ser igual a la k de a por el dt. K de a por el dt. Y tenemos esta ecuación resultante. Ahora esa ecuación habrá que integrarlo lógicamente. Integrar, aquí la K es una constante porque depende solo de la temperatura, no del tiempo. Sale fuera de la integral y decimos desde el tiempo es igual a 0, donde la conversión de la es 0, hasta un tiempo t, donde la conversión de la es igual a x de a. Aplicando la integral, esto sería un logaritmo neperiano con el signo negativo. Me quedaría entonces menos el logaritmo neperiano
de valor absoluto 1 menos el x de a, esto va a ser igual a menos k de a por el t. Bien, ahora, esto sería entonces la ecuación integrada, que el menos lo podemos colocar en este miembro, da lo mismo, entonces la tendríamos de esta manera. Pues bien, el objetivo es calcular la conversión, porque me dice entonces qué porcentaje de conversión, o sea, la descomposición, cuánto se ha decompuesto, cuánto ha reaccionado. Entonces de aquí diríamos, lo primero, factorizar o despejar esta magnitud. 1 menos el x de a vendría a ser e, el menos lo paso para acá, sería e elevado a esta cantidad negativa. E elevado a la menos k de la por el t. Esto que es negativo paso para acá y esto para este lado, me quedaría entonces que la conversión de la sería 1 menos el e a la menos k de la por el t. Esto sería nuestra ecuación para la conversión de la. Pues bien, sustituyendo valores nos quedaría de que esto va a ser 1 menos el e a la menos la k de la, que la tenemos ahí 2.5 por 10 elevado a la menos 5, menos 2.5 por 10 elevado a la menos 5, multiplicado por el tiempo que es 1 hora, 3600 segundos. O sea que la conversión de la, operando, echando mano a la calculadora, esto nos va a quedar 0.080, implicando de que es el 8,6% lo que se ha consumido, que se descompone. Ese es lo que se descompone. Pues bien, ya la tenemos entonces la cantidad descompuesta de la sustancia A en esas condiciones del problema. Vale, ahora digo, si tenemos esta figura, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la sustancia, la reacción química, que es gaseosa, llevamos a cabo en un reactor a volumen constante. O sea, vamos a analizar ahora primero, sería entonces la conversión, la descomposición, pero cuando estamos a volumen del reactor constante. Entonces yo digo, la parte B nos quedaría entonces por acá. Si el volumen es constante, yo me imagino acá mi reactor, pero para que este volumen sea constante, voy a poner aquí al émbolo unos topes, de tal manera que se mantiene constante. Y la reacción está ocurriendo lógicamente acá. Entonces me quedaría el A gas se descompone en B más el C. La tenemos de esta manera. Y seguimos teniendo la misma, la K de A sería 2. ¿Y por qué se mantiene la misma K de A? Muy buena pregunta. ¿Por qué se mantiene la misma K de A? Porque la K de A depende de la temperatura. Y esta reacción únicamente se da a la temperatura que nos dan, que son los 350 grados centígrados. No variando la temperatura, las Ks se mantiene constante. Por lo tanto, sigue siendo la misma K. Y voy a cuantificar lo que hicimos en antes. ¿Cómo era la velocidad de reacción? Menos el R de A es igual a la K de la por la concentración de A a la 1. Pero ahora resulta de que este volumen, que es gas, el volumen se mantiene constante. Si el volumen se mantiene constante, no varía ni con la conversión ni con el tiempo, esto significaría de que la concentración se va a mantener constante, porque recordar que la concentración de A son moles de A partido del volumen. Si el volumen se mantiene constante, la concentración va a variar con el número de moles, pero en un momento dado se va a mantener constante. Por lo tanto, y la segunda ecuación que nosotros teníamos sería menos el R de A menos, ya no colocamos entonces como en el caso anterior, número de moles por V, porque esto es el diferencial de la concentración del A. Todo esto que está aquí. Entonces colocaríamos menos derivado diferencial de la concentración de A sobre diferencial de tiempo. Entonces, si nosotros igualamos aquí, nos quedaría en toda esta forma. Igualando. Fíjese la secuencia que hay que seguir para deducir entonces lo que se ha consumido, o sea, la conversión. Diríamos entonces, menos el diferencial o la derivada de CA con respecto al tiempo, sería la K de A por la CA. Separando variables, nos quedaría entonces que el CA viene para acá, el menos va para acá, diferencial de CA sobre CA sería menos la K de la por el diferencial de T. Y ahora aquí integramos. Integramos implica, A por acá, la CA afuera, me quedaría, cuando el tiempo es cero, la concentración de A sub 0.
que no se sabe, hay que calcularla. Y cuando el tiempo esté, la concentración de A sería CA. Pues bien, ahora, si esto va por ahí, plantearíamos el tema de esta forma. Esto es un logaritmo neperiano. Por lo tanto, sería el logaritmo neperiano evaluando en los extremos, sería CA partido del CA sub 0, toda esta cantidad, es igual a menos el K de la por el T. Esto sería entonces la ecuación. Pero yo digo, voy a lo que yo quiero es la conversión. Pero yo digo entonces por acá, planteo eso, pero sí, la conversión de la, cuando estamos a volumen constante, es concentración de la sub 0, menos la concentración de al final sobre la concentración de la sub 0. Cuando el volumen se mantiene constante. De acá diríamos, este CA divide al CA sub 0 y el CA sub 0 divide a esto. Por lo tanto, me quedaría esto entre esto es 1, menos CA partido del CA sub 0. De aquí sacaría yo esta fracción. CA partido del CA sub 0 vendría a ser, paso para acá, 1 menos la conversión de la. Y esto lo reemplazamos ¿dónde? Lo reemplazamos en esta primera parte que tenemos de la ecuación integrada. Por lo tanto, sustituyendo me quedaría esto. Sustituyendo me quedaría logaritmo neperiano de esta fracción, que es 1 menos el x de a. 1 menos el x de a va a ser igual a menos k de la por el t. Y observamos de que esta ecuación es la misma que esta ecuación a volumen variable. Por lo tanto, la conversión que calculemos va a ser lo mismo. Por lo tanto, diríamos, esto que está aquí, la conversión de la va a ser igual a 0.086, o sea, implicando que es el 86% de la que se ha consumido. Pues bien, entonces ya sería entonces la conversión de la. Vale, ahora, si esto lo tratamos de esta forma, vamos a cuantificar entonces lo que significa las concentraciones. Vamos a ubicarnos por acá y diríamos, para el tema de las concentraciones, tendríamos que ver esta figura. Cambiamos de una hoja de papel y diríamos concentraciones. Concentraciones de A, lógicamente, después de la hora. Entonces digo, a volumen constante, lo ponemos por acá, a volumen que no sea constante, y por acá colocaríamos a volumen que sea constante. A volumen que no sea constante, ya nosotros sabemos que la concentración de la va a ser igual a ¿cuánto? Número de moles de A partido del volumen. Y ese número de moles de A diríamos que era el N de A sub 0 por el 1 menos el X de A por la definición de la conversión. Y el volumen, como no varía con P y con T, solo con el épsilon, V sub 0 por el 1 más el épsilon X de A. Esta cantidad es la concentración de la inicial. O sea, concentración de la inicial por el 1 menos el X de A partido de 1 más el X de A sub 0. Vale, la tenemos aquí. Y cuando estamos a volumen constante, eso implica que la concentración de la pues sería CA sub 0. Por acá 1 menos el X de A, únicamente de la definición de la conversión para volumen constante. O sea que tenemos esto. El problema ahora nos queda cuantificar cuánto es esto y cuánto es esto. Y eso lo calculamos con las condiciones iniciales. Inicialmente, diríamos que la presión a la cual se lleva a cabo la reacción era de ¿cuánto? De 1 atmósfera. Y la temperatura era de 350 grados centígrados. 350 grados centígrados, que en grado Kelvin más 273 sería ¿cuánto? 273 sería 623 grados Kelvin. A estas condiciones, yo sé, por la ecuación del pavo ratón, P por el V es igual a número de moles RT. Si el V pasa para acá, número de moles entre volumen, ya vendría a ser la concentración. Entonces sería la presión es igual a la concentración E de A sub 0 por el RT. Entonces digo, concentración del A sub 0 sería la presión partido del RT. Reemplazando valores, la presión es 1 atmósfera,
el R0.082